todos, ¿cierto? Presencialmente. Y vamos a dar gracias al Señor. Sean todos muy bienvenidos a esta clase y vamos a orar al Señor. Eterno Dios Todopoderoso, vamos a su presencia, Señor, con gratitud, porque usted nos ha provisto este día y esta bendición de poder estar en su casa de oración para que juntos podamos aprender de su palabra. Señor, le pedimos que usted tome dominio y control, Señor, de mi vida. Soy un vaso en sus manos y también de cada uno de mis hermanas, hermanos que hoy han llegado a este lugar y los que vienen en camino. Señor, usted saque toda dificultad. Señor, coloque espíritu, Señor, para que podamos tener oídos espirituales para escuchar lo que usted nos va a ministrar. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Busque usted la lección de hoy. Se encuentra en el libro de Juan, estamos estudiando. Capítulo 20, del 1 al 10. Y como usted puede comprobar ahí, Cristo vencedor, triunfando sobre la muerte y toda potestad. Ese es el título de la lección de hoy. Y el texto clave está en Primera de Corintios 15, 3, 4. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Primeramente, la lección en Juan 20, del 1 al 10. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido
primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Leemos el texto clave en Primera de Corintios, capítulo 15, 3 y el 4. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, pecadores, conforme a las Escrituras. Primero, aquí no corre. Bueno, vamos, el primer versículo. Primero la clase la separé en dos segmentos, del 1 al 8 y después del 8 al 10. Jesucristo cambió nuestra historia. ¿La cambió para usted? A 180 grados, como dice allí, cambió. Dice, un giro total en tu vida. Permita el Señor que en cada uno sea real, ¿cierto? Y la próxima... Justo, falló, estaba todo listo. La introducción. Jesucristo siempre en control. Nosotros sabemos, hemos estudiado ya, que Jesús siempre estuvo en control en el arresto, en el juicio y en su muerte. En el arresto, en Juan capítulo 18, versículo 4 y 8, podemos nosotros ver ahí que, si ustedes se recuerdan, Jesucristo, estando en Getsemaní, él con sus discípulos fue a orar y sabiendo todo, él se adelantó y preguntó: ¿a quién buscáis? ¿Se recuerdan esa clase? Él se entregó y pronunció 3 veces, pronunció él: ¿a quién buscáis? Y se entregó. Entonces, dominio total en el arresto. También en el juicio, cuando le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Dominio total de lo que, porque él todo lo sabe.
y en su muerte. En Juan 19:30, ahí el Señor, cuando pronunció consumado es, que significa ya todo está hecho con excelencia, entonces Él inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Y el hermano Manuel Rojas hacía una comparación, y que es muy importante, de lo que sucede cuando muere un humano, cualquier persona como nosotros. Primero entrega el espíritu y después inclina la cabeza. Eso significó que Jesús le dio permiso a la muerte para que tuviera acción en él. Entonces, dominio total. En griego, consumado es tetelestai. Esa fue lo que él pronunció, ¿cierto? Consumado es. Y lo que implica eso, ¿lo sabe usted? Perdón de pecado. Ya no hay deuda. Todo limpio. Eso es abrir un camino nuevo para cada uno de nosotros. También, ¿qué significó eso? El consumado es. Significó que terminó la agonía de Jesús al redimir la humanidad caída. Su obra redentora había sido terminada. Llevó el castigo del pecado. Bebió vinagre, ¿cierto? Y todo él sabía, cada paso de lo que tenía que suceder. Y no sé, pero si usted realmente siempre tiene conciencia de este sacrificio, cada uno sabe, por lo menos yo le puedo decir que a veces lo olvido, no me doy cuenta realmente del sacrificio. Sí procuro cada día darme cuenta del sacrificio que Él hizo por nosotros, porque antes de llegar aquí a la cruz, Él fue azotado con lo más cruel que de cómo castigaba a un condenado el Imperio Romano. Le desgarraban su carne, mucho, incluso sus arterias, y muchos fallecían en ese intento. En cambio, él soportó todo, y tuvo fortaleza, porque piense usted en la condición que él iba a la cruz, y en la cruz él exclamó, o sea, no fue así un susurro, sino exclamó, y toda la naturaleza reaccionó ante esto. ¿Cómo usted y yo nos vamos a reaccionar respecto a lo que el Señor hizo por nosotros? Ahora, ¿cuál era el ambiente que se vivía? Por un lado, tenemos el ambiente en la esfera espiritual,
y el ambiente en el nivel humano. En la esfera espiritual había gozo, había satisfacción de la obra cumplida. ¿Por qué? Porque se abría un nuevo camino. El fruto de la obediencia de Jesucristo provocó eso, un nuevo camino, un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. En cambio, ¿cuál era el nivel de la moral de los discípulos? Estaban con temor, tenían miedo, ¿cierto? Estaban desconcertados. No, para ellos todo había terminado. ¿Qué diferencia hay cuando tenemos una visión, la visión de la palabra de Dios? Cuando estamos solo pensando a este nivel, suceden estas cosas que son normales, digamos, pero la palabra del Señor, tenemos esa garantía que nos hace reaccionar y nos cambia, ¿cierto? Y podemos recibir fortaleza, esperanza. Falta una. No, falta una, no sé qué pasó aquí. Ya, ahí entramos nosotros a la lección de hoy, porque estaba haciendo una introducción. ¿Ya? También hay algo que es importante en esta lección, y si usted leyó con detención, se va a dar cuenta que Juan hace énfasis en el sepulcro vacío. 7 veces, 7, lo nombra del 1 al 10. Hay en el versículo 1 2 veces. En el versículo 2, 3, 4, 6 y 8 lo pronuncia una vez. Entonces, ¿cuál es el énfasis que Juan quiere que usted y yo pongamos nuestra mirada? Es en el sepulcro vacío, lo que implica eso, ¿cierto? Recordemos también que el sepulcro estaba con guardias romanos, que las autoridades religiosas, los fariseos, fueron a pedir a Pilato que pusiera guardia porque temían que pudieran, bueno, la mente cuando está turbada, pensaban de que podían robar el cuerpo de Cristo y que el póster tiempo iba a ser peor. Pero, ¿y sabe usted que la guardia romana era muy estricta? Eran 4 y cada 4 horas se cambiaban. Y si fallaban, le sacaban uno de los castigos, era sacar la ropa y quemar y ahí quemar al individuo. Y si no sabían quién era, echaban suerte. Y ese pagaba por toda la guardia. Así que piense usted cómo ellos estaban ahí, porque obviamente no iban a querer ser sacrificados. Y entonces dice el versículo 1, dice que María Magdalena llegó de mañana siendo aún oscuro.
¿Quién es María Magdalena? María Magdalena es una mujer nativa de Magdala, una ciudad grande que está al noreste del mar de Galilea. Usted lo puede ver, ahí hay mapa atrás en la Biblia y después puede ubicar si gusta. Y por eso ella se llamaba Magdalena, porque provenía de Magdala. Y Jesús, visitando muchas aldeas, ciudades, fue a Magdala, y en Lucas 8, versículo 2, ahí relata de María Magdalena que Jesús expulsó de ella 7 demonios y se convirtió en una seguidora fiel de Jesucristo. Leamos el versículo 1, dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Mateo y Marcos relatan que fueron más mujeres, y aquí Juan solo la nombra a ella. Los detractores de la palabra del Señor siempre buscan resquicios para desacreditar la palabra, pero los estudiosos, los comentaristas, explican esto de una forma muy lógica, simple, que es que María Magdalena llegó primero, estaba oscuro, y las otras llegaron después, pero siempre de mañana, como nosotros hoy. Fuimos convocados para llegar a las 10:45. Sin embargo, el hermano Manuel San Martín llegó antes. Y después, sucesivamente, pero todos estamos hoy aquí en la mañana a las 11 para cuando empezamos la clase, ¿cierto? Es así entonces que, ¿por qué hace énfasis Juan en esto? Porque sí estaba oscuro, literalmente, y porque también ella, con su reacción que vemos después, estaba en oscuridad. Porque a pesar que amaba a Jesús, sinceramente aún no entendía, no solamente entendía, pero no comprendía, porque entre entender y comprender hay una diferencia. El entender es recibir una información de algo, pero comprender es recibir la información conscientemente, atraerla a uno y actuar en consecuencia. Entonces es muy diferente. Además, esto nos ocurre a nosotros, que entendemos la palabra del Señor, y cuando vienen angustias, cuando vienen dificultades, nos olvidamos, pero tenemos nosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Que aún a ellos no se les había dado. Entonces, damos gracias al Señor por esto. Y la reacción después del versículo 3, fue corriendo ella a los discípulos y les avisó de lo que estaban pasando. Y los discípulos, como vimos el ambiente que se vivía, corrieron también ellos. Y hace énfasis aquí Juan que es el mismo, que él corría más rápido y llegó primero. Pero dice que se bajó, miró, vio los lienzos, pero vio sin comprender todavía.
sino lo que comprobó que sí estaba quitada la piedra, que no estaba el cuerpo de Cristo, pero no había comprendido todavía. Y cuando entró Pedro y vio los lienzos, y Juan entró y vio, ahí ya vio comprendiendo. ¿Por qué? Porque los lienzos, las vestiduras, tienen un significado para los judíos. Ellos los lienzos los usaban en dos ocasiones, para funerales, no sé si alcanzan a leer, para funerales y para la Pascua. Para funerales se usaba con especias aromáticas y para la Pascua lo usaba el jefe de casa para recordar la redención. Y sin redención, o sea, sin cordero, sin sacrificio, no hay redención. Entonces, él lo usaba para recordar que el Señor lo había sacado de Egipto, que Dios con poder lo había sacado de Egipto para la libertad, ¿cierto? Y eso es lo que ellos recuerdan. Las características de esta tela es que, bueno, es natural, se saca de la caña, es fresca, es antibacteriana, absorbe, digamos, el sudor, todo eso. Es algo realmente que solo está en la naturaleza del Señor. Y en el sudario que dice aquí en el, estoy mirando la hora, los guardias. Sí, es que María Magdalena pensaban que habían sacado el cuerpo, que lo habían, y esa era la angustia de ella de no saber dónde lo habían puesto. Pero ella estaba en oscuridad espiritual porque lejana, a pesar de amar al Señor. Y Pedro también, usted sabe que nos relata la palabra del Señor, que él lo amaba y daba su vida por él, pero humanamente. Y esa es la diferencia, cuando reaccionamos humanamente o cuando reaccionamos según la palabra de Dios, el conocimiento en otro nivel, en un nivel espiritual. Es diferente, totalmente opuesto, es total, porque si usted recuerda en el ambiente, cómo se vivían, y eso era porque estaban actuando con la reacción humana, y lo que estaba pasando en la esfera espiritual era totalmente distinto, también en eso. ¿Qué pensaban? Ellos en ese minuto olvidaron. Mire, cuando uno... Mire, cuando uno pierde un familiar, alguien muy... Ya, ¿qué hay? Dolor, tristeza. No pensamos, que no, gozo porque está en el cielo, porque se fue con el Señor, porque lo voy a ver. Eso viene después.
Eso es. Entonces, de esa forma estaban ellos actuando humanamente. Bueno, el talit, o como dice aquí, que cuando vieron ellos, el sudario, ¿ya? El sudario para los judíos es una pieza religiosa que lo usan a diario para orar, ¿ya? Y esto tiene un significado para ellos que es rodearse de la presencia de Dios. Y además, en Números, ahí está la cita número 15, ahí el Señor, Dios le da a Moisés mandamiento. ¿Para qué? Para que ellos hicieran esto con franjas según sus generaciones y franja y cordones azules. Vamos a ver si me resulta el puntero, no importa. Pero los flecos, esos flecos se llaman tzitzit, ¿ya? Y estos flecos tienen 5 nudos que representan la Torá, el Pentateuco. Y la palabra tzitzit, que también la puse ahí, no sé si ustedes la notan, bueno, ellos tienen valor numérico a las letras también. Y el conjunto, el total de esas letras, tzitzit, hace un valor de 600, ¿ya? Y los flecos, ¿ya? Esos tzitzit hacen un total de 13 con los hilos, porque en cada esquinita llevan 4 hilos, ¿ya? Que se doblan, entonces son 8, más 5 son 13. Por lo tanto, eso representa los 613 mandamientos que dio Dios a Moisés para su pueblo, y que me recuerdo cuando estábamos presencial, el pastor enseñó que habían 613 mandamientos, porque nos quedamos a veces pegados con que son 10, ¿cierto? Pero no hay, bueno, usted sabe cuando la mujer está, etcétera, etcétera. Y entonces ellos sabían lo que significaba esto, lo que significa, porque todavía lo usan en las mañanas para orar. Pero el otro uso es en los funerales, con la diferencia que se sacan los tzitzit, ¿ya? Hay unas telas que se ponen pedacitos de tela y se afirman esos flecos y se sacan. Entonces se rodea, se envuelve de una manera especial que ellos tienen. El cadáver, digamos, se usa en esa ocasión, pierde el estatus de oración. Y mire, ese material dice de lana, pero es de lino. Es que, ¿sabe qué? Leyendo, ¿perdón? Claro, mire. Son hilo. Mire, ahora hay muchos judíos de diferente, digamos, origen. Entonces, cada uno, por ejemplo, algunos no usan todo blanco,
sin la franja. Entonces, no, pero yo le estoy hablando de los judíos digamos, de la descendencia de acá. Yo busqué eso, porque si no es alargarse y empezar a ver, claro, mucho. Es así que... ¿Me habló alguien? No. Ya. Entonces, al ver esto, como representa la presencia de Dios y los mandamientos que los dio para que cuando ellos miraran, no vieran con sus ojos, porque dice que los ojos se prostituyen, dice allí en Números 15, y para que se acordaran de que debían guardarse en santidad. ¿Qué hacían las autoridades religiosas? Los usaban súper largo para que vieran que ellos tenían la presencia de Dios. Pero usted sabe que en su corazón había un sepulcro. Y llegamos, a ver, algo más que pudiera decirle. Hay versículos bíblicos, versiones que son como más exactas para lo que se quiere expresar, como por ejemplo que dice que la Reina Valera 1909 dice de que ellos no sabían, y acá dice que no entendían, y esto es por traducción nada más, pero la Reina Valera 1909 porque el saber significa tener conciencia, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, un niño, uno le enseña que no bote papeles al suelo. ¿Qué hace el niño si sabe, si aprendió, si entendió? Cuando está en cualquier lugar y usted le pasa un dulce, ¿qué hace el niño? Si entendió, le va a pasar la envoltura a la mamá o lo va a guardar, ¿cierto? Entonces es como más precisa. ¿Y qué pasa cuando nosotros solo entendemos y no comprendemos? Nos olvidamos, y lo peor es que además de errar, porque Jesús le dice en Mateo 22, 29, dice que los saduceos ahí le hablan porque ellos no creían la resurrección, entonces siempre provocando a Jesús, y Jesús le dice que le responde: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Se da cuenta usted lo que nos perdemos al no escudriñar las Escrituras, al no preocuparnos de comprenderla, de estar en una estrecha relación con el Señor para que haya revelación? Perdemos eso, la riqueza del poder de Dios que Él nos ha entregado. Así que es importante. Dice ahí, la resurrección, pregunta para reflexionar. ¿La resurrección de Jesucristo significa para usted un cambio de vida? Amén. Entonces debemos pensar, ver, refleja realmente su vida, mi vida, ese cambio. ¿Cree que Jesús volverá y seremos transformados? ¿Que Él va a instaurar un reino y que vamos a
vivir eternamente con Él? Siempre. Siempre vivimos teniendo la visión de la palabra del Señor como Dios quiere que tengamos. Muchas veces lo olvidamos. Y eso es lo que quiere el Señor, que procuremos estar viendo de la perspectiva de Él, no la de nosotros. Porque siempre, mire, todos queremos, cuando llegan peticiones, que el Señor hiciera cierto milagro y gozarnos. Pero sabe que vienen tiempos difíciles. Y eso el Señor nos está preparando para que no seamos como María Magdalena, como los discípulos que olvidaron ante la dificultad, ¿cierto? Porque si ellos hubiesen creído, habrían estado ahí en el sepulcro esperando ver la resurrección del Señor. Por lo tanto, nosotros lo sabemos porque está escrito, pero el Señor dice de que va a venir, que volverá. Lo recordamos, vivimos en ese nivel que el Señor quiere. Quiera el Señor que cuando vengan días malos para la iglesia podamos estar firmes y solamente en Cristo, solamente en Él. Así como muchos hoy en diferentes lugares en donde se priva de la palabra del Señor, están siendo torturados, separados de su familia. La propia familia los quema con aceite caliente, los misioneros. Hace poco fue secuestrado un misionero chileno. ¿Se da cuenta usted que podría sucedernos a nosotros? Tal vez no en ese grado, a lo mejor de otra forma vamos a ser perseguidos. Entonces tenemos que estar preparados, vivir en una esfera espiritual, recordando la palabra del Señor. Y eso es día a día. El día de ayer ya pasó. Lo que sucedió el día de ayer y que triunfamos y a lo mejor tiene experiencias gloriosas con el Señor, pero es el hoy. Es cuando estemos entre la espada y la pared. Ahí tenemos que vivir en fe. Ahí realmente vamos a comprobar nosotros mismos en dónde estábamos edificando. Y de eso el Señor quiere que tengamos conciencia. ¿Estar realmente preparado? Esa reflexión es para nosotros hoy. Incline usted su cabeza. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque solo en usted, Señor, podemos estar firmes. Solo en usted, Señor,
podemos estar, Señor, viviendo en el Espíritu como tú quieres, despegado de todo esto pasajero. Gracias, Señor, porque usted nos habla antes de tiempo, nos está preparando, porque los tiempos son hoy difíciles, pero tu amor es más grande y en ti, Señor, podemos ser vencedores. Padre, ten misericordia, afirma nuestras convicciones para el día malo. Señor, ayúdanos a tener conciencia espiritual, que cada día, Señor, podamos tener conciencia, Señor, de que en usted, estando en usted, no distrayéndonos, podemos, Señor, ser más que vencedores. Ayúdenos a permanecer. Ayúdenos a confiar. Ayúdenos a ver con ojos espirituales. Ayúdenos, Señor, a vivir cada día en temor suyo. Le bendecimos, Señor, y glorificamos su nombre, porque usted nos habla siempre a tiempo. Señor, prepare a su iglesia, cada uno de nosotros, a vivir cada día, Señor, en usted. Señor, vienen y sabemos que estamos viviendo incertidumbre. Señor, pero nuestra certeza, la verdad, es usted. Que podamos vivir, Señor, en usted. Cada día, Señor, tener conciencia de que le pertenecemos, que no somos de este mundo, sino que vivamos, Señor, para usted, esperando, Señor, ese día glorioso. Le pedimos, Dios de los cielos, que usted coloque en cada uno de nosotros esta palabra. Todo lo que usted hizo, solo por amor inmerecido. Ayúdenos a perseverar, a estar firme, a cada día, Señor, buscarle. A cada día, Señor, mirarle a usted. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo que mora en nosotros. Le alabamos, le bendecimos y le glorificamos, porque para usted la honra, para usted la gloria, para usted la alabanza. Gracias, Señor. Gracias. ¿Sí? Disculpe, no entiendo. Ya. Ya.
el sirviente se acercaba a la mesa Ya. y retiraba todas las cosas, ¿ya? En cambio, si el amo tomaba esa servilleta y la dejaba doblada al lado del plato, significaba que él no había terminado. Se paraba de la mesa, pero iba a volver a seguir comiendo, ¿cierto? Porque su servilleta estaba doblada. Ahora, si nos damos cuenta, en ese tiempo la tradición judía era exactamente lo mismo, y el tema está cuando Jesús dejó su sudario doblado en el sepulcro. Él no dejó el sudario arrugado, lo dejó doblado. Y la significación de eso era que él no había terminado su obra. Significaba, de acuerdo a la tradición judía, que él iba a volver. Iba a volver. De hecho, no ha terminado la obra del Señor todavía, ¿ya? Porque él tiene que volver. Y una de las muestras de eso es justamente que su sudario quedó doblado en el sepulcro. No quedó arrugado diciendo, no, esto se acabó. No, quedó doblado en 4 partes, en 3 partes, no sé en cuántas, pero ahora quedó doblado. Significado y explicando de que él no ha culminado su obra y él tiene que volver a terminar esta obra, ¿cierto? Y a llevarse a su iglesia. Esa era la acotación que quería hacer. Gracias, hermano. ¿Alguna acotación más? ¿Alguna pregunta? Que está el pastor ahí, sí, yo no. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está realmente preparado? Esa pregunta. Gracias. Con respecto a esa pregunta, yo quería también acotar que la guía, digamos así, para poder prepararnos de mejor manera está también en el mensaje a las iglesias que está en Apocalipsis. Ahí uno puede encontrar como el paso a paso, porque muchas veces uno comete el error de creer que, a ver, ¿cómo puedo decir? De pensar que me estoy preparando bien y en realidad no estamos haciendo lo correcto. Entonces ahí, por ejemplo, en el mensaje a la Odisea, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿no es cierto? Vestiduras blancas, ungir los ojos con colirio, arrepentirse, ser celoso, ser celoso y arrepiéntete. Y yo hacía como una reflexión de qué cosa había que arrepentirse. Y ahí dice, tú crees que eres rico, que no tienes necesidad de nada, ¿no es cierto? El autosuficiente. Claro, como cuerpo espiritual está hablando. Entonces, la conclusión es arrepentirse de eso, dejar de pensar que no necesitamos al Señor. No, obvio. Sí. Pero no es tan obvio, porque a lo mejor no a todas las personas. Claro, es que mientras el Señor, o sea, todos los días y a cada minuto uno tiene que estar... Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay veces cuando, sobre todo estamos recién, no llegamos a comprender eso, ¿no? En general, porque es por paso algo, a paso. Claro, porque por algo el Señor pone ese mensaje ahí, porque le sucede a esta iglesia de este tiempo. Entonces, arrepentirse de creerse que uno autosuficiente no necesita a Dios. ¿Ya? Y hacer todo el resto, y el mensaje en el fondo de toda la iglesia lo podemos tomar, y ahí hay como un paso a paso. Eso quería acotar. Gracias, hermana. En realidad, la palabra es de Génesis, Apocalipsis, tenemos que estar continuamente ahí. Este es el espejo nuestro, el espejo nuestro. Así que ya estamos en la hora. La ofrenda, perdón. Voy a tomarme estos segunditos mientras la hermana Flor está... decirles, hermanos, de la clase de adultos que, bueno, la clase de adultos es la que ocupa el templo. Los niños, los adolescentes, los preadolescentes, todos ellos están ahí, sí, están arriba en las salas. Entonces, nosotros esperamos que
la clase de adultos pueda terminar tranquilamente antes de las 12, ¿ya? Y esto lo voy a compartir después con los maestros en una reunión que tenemos el martes, para que cuando los niños salgan, ustedes ya estén solamente de recibir niños, si quieren plantear, si quieren conversar entre ustedes en este rato Ok. que hay entre 5 y